Un nuevo día iluminó al Jin. Shahryar lo pasó en la Cámara de Justicia, cumpliendo con sus obligaciones como sultán, sin dejar de pensar en el final de la historia de Sherazade. Un día más no cambiaría mucho las cosas, estando como estaba ella, sola y vigilada en todo momento. Al caer el sol, Shahryar volvió a sus aposentos, hizo el amor a su esposa sobre la maravillosa cama y mandó llamar a Dunyazad, que una vez más le dijo a su hermana: Hermana, por favor, continúa la historia de anoche. Y Sherazade comenzó así. Habíamos dejado al visir Jafar al-Barmiquín cuando estaba a punto de contarle a su califa una historia aún más extraordinaria que la del hombre que había asesinado a su esposa por celos. En Egipto, continuó Jafar, había un sultán justo y benéfico que tenía un visir sabio y prudente versado en las ciencias y en las letras. Ese visir, que era muy viejo, tenía 2 hijos perfectos y bellos como 2 lunas. El mayor se llamaba Shamseddin y el menor, que sin duda era el más hermoso de los dos, Nureddin. Tal era su belleza que viajaba gente de todo el mundo solamente para contemplar la perfección de su rostro. Cuando el anciano murió, el sultán les dio el puesto de visir a sus 2 hijos, que se turnaban para desempeñarlo, 1 semana cada uno. Así lo hicieron, hasta que, una noche entre las noches, mientras conversaban, Shamseddin le dijo a su hermano: «Hermano, tenemos que pensar en casarnos, y se me ha ocurrido que lo hagamos el mismo día». «Me parece una buena idea», respondió Nureddin. «Y si nuestras mujeres se quedan encinta la noche de bodas», continuó el mayor, «nuestros hijos nacerán casi a la vez, o incluso el mismo día. Así, si mi mujer da a luz una niña y la tuya un niño, les casaremos en cuanto tengan edad». El matrimonio es un vínculo muy importante dentro del Islam, que produce beneficios morales, espirituales, sociales y psicológicos en quien nos contrae. Pero existen algunas prohibiciones en los musulmanes. No deben casarse con padres, hermanos, tíos ni sobrinos. Sin embargo, sí que pueden contraer matrimonio con sus primas. Esto, que en otros países se considera como endogamia, es aceptado en Oriente Medio porque siguen el ejemplo de Mahoma, que se casó con su prima Zainab, hija de Yas. Es algo tan común que muchas veces se sustituye la palabra esposa por la palabra la hija de mi tío. Casarse con un primo no es una obligación, pero en la realidad suele pedirse el consentimiento a los hombres para que la prima pueda casarse con otros hombres. Una de las razones que se mantiene a día de hoy es porque los bienes que posee la mujer pasan a ser propiedad de su marido tras el matrimonio. Por eso, los matrimonios entre primos son mucho más abundantes entre comerciantes y familias adineradas. «Como dote para mi hija», continuó Shamseddin, «le pediría a tu hijo 3.000 dinares de oro, 3 huertos y 3 de los mejores pueblos de Egipto. Y poco es lo que pido comparado con lo que vale mi hija. Si tu hijo no quiere pagar eso, no habrá matrimonio». «¿Estás loco? Sabes que los varones valen más que las hembras. ¿Y todavía quieres que mi hijo aporte una dote en vez de recibirla?», dijo Nureddin irritado. «¿Has olvidado que somos hermanos? Y hasta 2 visires en uno. En vez de exigencias, deberías alegrarte simplemente de que nuestros hijos se casaran». «¿Acaso crees que tu hijo es más noble que mi hija? Has perdido la razón, igual que has olvidado que yo soy tu hermano mayor, y por lo tanto el puesto de visir es mío, y tú eres solamente mi ayudante. De cualquier forma, ahora que sé cómo piensas, jamás casaría a mi hija con tu hijo». «Yo tampoco casaré a mi hijo con tu hija», replicó Nureddin. «Pues no hay más que hablar», continuó Shamseddin. «No tengo más tiempo que perder con tus inconvenientes palabras, porque mañana al amanecer debo partir de viaje con el sultán. Cuando regrese, sucederá lo que tenga que suceder».
Al salir el sol, Shamseddin marchó por la ribera del Nilo hasta las pirámides con el sultán, mientras Nureddin los observaba desde lejos, muy contrariado por la discusión de la noche anterior. Cuando los perdió de vista, mandó ensillar a su mejor mula con una silla de brocado y oro, con estribos indios y una gualdrapa de terciopelo de Ispadán, y después pidió que le echaran por encima un tapiz grande de seda y otro más pequeño de raso, y colocó entre los dos una alforja llena de oro y alhajas. Necesito aire para calmar la opresión de mi pecho, les dijo a sus esclavos. Pasaré 3 noches en la zona de Cayuba, porque quiero estar solo. Así que prohíbo que nadie me siga. Provisto de víveres para el camino, Nureddin montó en su mula y la jaleó para que galopara lejos del Cairo. Fueron tan rápidos que al mediodía estaban en Belbeis, donde pararon para descansar y comer pan y dátiles. Enseguida continuaron su camino y después de 2 días entraron en Jerusalén, la ciudad santa, donde el visir durmió sobre el tapiz de seda, utilizando la alforja de oro como almohada, y soñó con las crueles palabras de su hermano. Al amanecer, lleno de indignación por el sueño, montó en la mula y partió hacia Alepo. Allí se alojó en uno de los khanes de la ciudad y pasó 3 días disfrutando de las hermosas calles, de sus olores y de los pastelitos de piñones y almendras cubiertos de azúcar que le encantaban desde que era niño. Después de 3 días, montó sobre su mula y dejó que ésta tomara el camino que quisiera, pues él ya no sabía dónde ir. La mula caminó a buen paso hasta llegar a un pequeño bosque en el que se internaron. Nureddin paró para descansar a la sombra de los árboles, cerca de un riachuelo que producía una armoniosa melodía al correr, y se quedó dormido en su orilla, mecido por la suave brisa del viento, soñando con hermosas mujeres que danzaban al ritmo del agua. Al despertar, volvió a montar sobre su mula y cabalgó hasta que caía la noche, mientras alcanzaban las puertas de Basora. Buscó entonces un khan en el que alojarse y allí
descargó los tapices, la alforja y las provisiones, y le pidió al portero que paseara un poco al animal para que no se quedara frío tras el esfuerzo. Él tendió su tapiz de seda sobre el suelo de la habitación y se sentó a descansar. Por pura casualidad, el visir de Basora estaba asomado a la ventana de su casa y vio al portero pasear la mula. ¿Quién es el amo de ese animal?, gritó el visir desde la ventana, pensando que unos jaeces tan magníficos como los que llevaba solo podían pertenecer a un gran visir o a un sultán. Mi señor, contestó el portero, el amo de la mula es un joven que acaba de llegar a la ciudad, vestido tan ricamente como el hijo de un mercader, y más hermoso que el mismo sol. El visir le pidió al portero que esperara, pues quería conocer a ese magnífico hombre que le describía. Luego se apartó de la ventana, corrió escaleras abajo, sujetándose los bajos de la ropa para no pisarlos, y en menos tiempo del que se podía esperar de un hombre de avanzada edad, se encontraba en la calle junto al portero. Al llegar al Khan, el visir saludó a Nureddin y se sentó a su lado. El portero me ha dicho que acabas de llegar a nuestra ciudad, le dijo el visir. ¿Desde dónde vienes y por qué estás en Basora? Vengo desde el Cairo y estoy en esta ciudad porque mi mula me trajo hasta aquí, respondió amablemente Nureddin. Mi intención es recorrer el mundo y visitar todas las ciudades y comarcas antes de volver a Egipto, porque igual que el agua estancada nunca alcanzará el mar, quien no conoce otras tierras no alcanzará nunca las cumbres. Ese viaje tuyo por países extranjeros será tu ruina y tu perdición, le advirtió el visir de Basora. Olvida esa idea y quédate conmigo en mi casa. Seguro que será algo mucho más beneficioso. Nureddin aceptó la invitación y vivió durante mucho tiempo con el visir, hasta que llegó a tenerle un gran cariño. Un buen día, el anciano le mandó llamar y le dijo: ya sabes que tengo una hija, y sabes que se la he negado a todos cuando me pidieron su mano. Pero si tú aceptas casarte con ella, iré a ver al sultán y le diré que eres mi sobrino, recién llegado de Egipto. Y tras el matrimonio te nombrará visir en mi lugar, y yo podré por fin jubilarme, que ya me va haciendo falta. Nureddin aceptó encantado casarse con la hija del visir, y enseguida comenzaron a preparar el festín de bodas, y una gran fiesta a la que acudieron todos los nobles y mercaderes de Basora, e incluso el sultán. Y a todos les presentó al novio diciendo: yo tuve un hermano que era visir en Egipto, y tuvo 2 hijos. En su lecho de muerte hizo que le dieran su puesto a su primogénito, y me pidió que casara al pequeño con mi hija, y yo le prometí que así lo haría. Pues bien, aquí tenemos al joven, al querido hijo de mi hermano, un dechado de virtudes, con excelentes ideas y capaz de encargarse de los más variados asuntos. Sería el más confiado de los visires para cualquier sultán cuyo visir estuviera ya viejo y medio sordo. El sultán aceptó el consejo velado de su visir y dejó que su yerno le sucediera en el cargo. Los demás hombres felicitaron a Nureddin y luego comieron vorazmente de todos los pastelitos y confituras y bebieron vino hasta que no pudieron más. El viejo visir le dijo al joven que disfrutara de la noche y luego perfumó la habitación con agua de rosas y se llevó de allí a todo el mundo, dejando solo al novio, que se bañó en el Hanan y se vistió con su mejor traje, para presentarse más hermoso que cualquier joya en los aposentos de su esposa. Y allí dentro sucedió lo que tenía que suceder. Mientras, en Egipto, hacía ya bastante tiempo que Chamseddin había vuelto de su viaje con el sultán. Se había preocupado mucho al no encontrar a su hermano. El mismo día que partisteis, le dijeron sus esclavos, mandó enjazar a su mejor mula y salió con ella rumbo a Caliuba. Dijo que pasaría allí 3 días para aliviar la opresión de su pecho y nos prohibió seguirle. Desde entonces no hemos sabido nada de él. Chamseddin pensó en las últimas palabras que había tenido con su hermano y se convenció de que eran el motivo de su huida. Envió emisarios a todas las comarcas de su reino, pero como ninguno llegó hasta Basora, todos regresaron sin noticias del joven. Aún así, él siguió enviando jinetes en su busca. Y quiso el azar que, pasado el tiempo, Chamseddin contrajera matrimonio precisamente el mismo día de la boda de Nureddin, como bien hablado la última vez que estuvieron juntos. Sus mujeres quedaron encintas en su noche de bodas y dieron a luz al mismo tiempo, convirtiendo a Chamseddin en el padre de una hermosa niña y a Nureddin
el de un bello niño. Tras decir esto, Sherazade enmudeció de nuevo. ¿Y qué pasa entonces, hermana? Esa ya es otra historia, don Yassad. Te contaría qué pasó si esta noche pudiera alargarse, pero está despuntando el día y mi destino ha de cumplirse. Cuida de padre y sed felices. Y tú, esposo mío, ven a la cama conmigo y vamos a soñar juntos hasta que llegue la hora.